Tiene la palabra la diputada Cano Kelly. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, desde nuestra banca, solidarizarnos y enviar el apoyo a todas las familias trabajadoras, a todo el pueblo bahiense, a las familias trabajadoras de Bahía, de Cerri, de Ingeniero Wade, de Saladero, bueno, de los barrios más afectados que por segunda vez en poco tiempo han sido víctimas de un fenómeno climático extremo que tenemos que empezar a preguntarnos por qué, que desde nuestro lugar no tenemos ninguna duda que tiene que ver con el cambio climático, con ese cambio climático que el presidente Milei niega de manera miope, sin ninguna evidencia científica, y que desde otros lugares, a pesar de que se oponen a ese discurso miope y negacionista al cambio climático, no se lo opone consecuentemente y se siguen adelante políticas extractivistas que, bueno, permiten la tala indiscriminada, la construcción en humedales y otro tipo de políticas que también generan fenómenos climáticos de esta envergadura. Así que, en primer lugar, por supuesto, solidarizarnos con el pueblo bahiense y con esas familias que lo han perdido todo, como recién lo decía el diputado preopinante. En segundo lugar, señor presidente, queremos denunciar que hay aquí, como lo hubo en la inundación de la Ciudad de La Plata, hay aquí un crimen social porque hay responsabilidades políticas que hay que denunciar, porque fenómenos climáticos de esta envergadura habían sido preanunciados, habían sido advertidos, porque hubo obras hidráulicas que no se hicieron, porque especialistas, ingenieros hidráulicos como Scheffer, pero también investigaciones como la que salió a la luz en estos días, desde el año 2012, vienen denunciando que faltan obras en Bahía Blanca. Vienen denunciando no solo que hacía falta la limpieza del Canal Maldonado, sino que además hacía falta el dique en el puente Canesa, entre otras tantas obras hidráulicas que ingenieros muy comprometidos con el pueblo bahiense venían denunciando, ¿no? Entonces me parece que aquí en esta instancia, en esta legislatura, tenemos que denunciar ese crimen social. Lo tenemos que denunciar porque, una vez más, quienes peor la pasan, quienes peor la pagan, son las familias laburantes que, como decíamos recién, lo han perdido todo. Desde nuestro lugar vamos a acompañar el proyecto presentado por los diferentes diputados. Lo vamos a hacer porque no podemos esperar ni un solo minuto en ofrecer algún tipo de ayuda a estas familias, pero lo hacemos críticamente. Lo hacemos críticamente fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, porque consideramos que le falta algo muy concreto, y que es los subsidios a las familias afectadas. Porque si estamos hablando de un fenómeno climático extremo, si estamos hablando que de natural al menos tiene poco este tipo de lluvias, que hay consecuencias del cambio climático que las vemos cotidianamente, que estamos hablando que se desoyeron advertencias de expertos, que estamos hablando de que los mismos vecinos denunciaron que no se abrieron las compuertas a tiempo. Si estamos hablando de todo eso, no podemos no estar discutiendo aquí un fondo especial para que se subsidie a las familias que fueron afectadas por el temporal, que no son 30.000 hogares, no son 30.000 hogares. El mismo gobernador y el mismo gobierno nacional y el intendente dijeron que al menos el 70% de la población de la región fue afectada por el temporal, y por supuesto que 800.000 pesos es absolutamente insuficiente.
pero no hace falta ni explicar cuánto cuesta una heladera, un lavarropa, un juego de mesas y sillas. Bueno, lo han perdido todo. Entonces, desde nuestro lugar, nosotros presentamos un proyecto de emergencia también, aunque acompañamos el que se está tratando hoy, y en el que presentamos, hacíamos alusión a esto, ¿no? Al subsidio para las familias con costo cero, porque la alternativa no puede ser endeudarse barato. Y esto de verdad lo quiero discutir con los diputados y diputadas de la sexta sección electoral. No puede ser las 36 cuotas sin interés. Nosotros estuvimos allí, efectivamente la solidaridad fue conmovedora desde el primer momento, fue conmovedora, desde Ushuaia, La Quiaca, desde todos los lugares del país. Fue récord en donación, la cantidad de donaciones que llegaron a Bahía desde todos los puntos del país. Como trabajadora de la salud, como médica, fuimos un grupo de colegas desde el día sábado, nos pusimos a disposición de la asistencia sanitaria casa por casa, pusimos en pie la posta de salud y fueron más de 130 médicos y trabajadores de Bahía Blanca, trabajadores de la salud de Bahía Blanca, que también se pusieron a disposición de la posta de salud y cuidado, pasando casa por casa. ¿Y saben lo que nos decían los vecinos? ¿Saben lo que nos decían? Nos decían, nosotros acordamos, está bien las 36 cuotas sin interés, está bien, pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa, doctora? Que yo pago la mínima de la tarjeta. Yo compro en el supermercado con la tarjeta de crédito, porque cobro la mínima de la jubilación, porque estoy becada en mi laburo. Bueno, esa es la realidad del pueblo argentino, a la que Javier Milei nos profundizó todavía más esa crisis económica, y esa es la realidad de las familias trabajadoras en toda la provincia de Buenos Aires y también en Bahía Blanca. Entonces, por supuesto que nos parece que los subsidios tienen que ser mucho mayores, tienen que estar estudiados, tiene que haber un comité compuesto también por los vecinos y vecinas, por expertos, que estudie la situación de cada una de las familias afectadas. Pero en segundo lugar, nos parece que este proyecto que estamos votando hoy por nuestra parte de manera crítica, le falta un punto muy importante. Le falta un punto muy importante, y que es que no dice ni una sola palabra, no hace alusión, ni una sola palabra a las empresas de uno de los principales puertos que tiene la Argentina, a las empresas que se las llevan en pala en Bahía Blanca, Cargill, Profértil, Dow, me decían aquí, entre otras, que no solo que no han puesto ni un solo peso para la reconstrucción de las familias que lo han perdido todo, sino que además son directamente responsables de lo que ha pasado. Los vecinos de Ingeniero Guaite nos decían que Ingeniero Guaite está vendido a las empresas. Y nos decían, uno de los bomberos voluntarios hizo viral el video, nos decían que fue la empresa Profértil la que postergó la apertura de una de las compuertas y eso hizo que Guaite estuviera bajo el agua mucho más tiempo del que debería haber estado, lo que ocasionó daños mucho más profundos de los que debería haber habido. Entonces nos parece que tiene que contener este proyecto, y de verdad lo estamos planteando con un debate honesto que creemos que tenemos que estar dando hoy acá, tiene que contener este proyecto un impuesto a las grandes fortunas, tiene que contener este proyecto de dónde va a salir la plata para que las familias de Bahía Blanca, de Ingeniero Guaite, de Cerri, hoy hablaba con otra trabajadora de la Cámara que también tiene a su familia afectada por el temporal, que no sean endeudando aún más a esas familias trabajadoras. Y por supuesto que no puede salir de parte de lo que viene del Fondo Monetario Internacional. Por eso nos parece preocupante, al menos, lo que dijo el gobernador Kicillof. Desde nuestra parte, repudiamos la deuda odiosa y lo que acaba de aprobarse en el Congreso Nacional, ese DNU, que es un papel en blanco, lo dijimos la sesión pasada, mediante el cual le permite al Gobierno Nacional una nueva deuda
que quizás nos cueste, bueno, otras décadas y décadas de endeudamiento. Bueno, Kicillof pidió en una conferencia de prensa en Bahía Blanca que parte de esa deuda vaya para Bahía. Pues no, nunca, jamás, en los 23 pactos que tuvo Argentina con el Fondo Monetario, nunca jamás se benefició a las familias trabajadoras con la deuda. Entonces, me parece que eso tiene que quedar bien en claro, que no es de ahí, que tiene que ser, que el dinero tiene que salir de un impuesto a las grandes fortunas, que en Bahía Blanca hay muchas. Y efectivamente lo que decía Alejandro hace un ratito, lo que contrasta, creo que lo que pasó después de la inundación es lo que de alguna manera nos enorgullece como pueblo. Porque lo que pasó después de la inundación tira por el suelo el discurso individualista del gobierno de Javier Milei. Tira por el suelo el sálvese quien pueda, el acá, bueno, fíjense cómo se arreglan, como dijo, frente al temporal del año pasado. Tira por el suelo las salidas individuales, porque lo que se vio es otra cosa. Lo que se vio es que el pueblo trabajador no dudó un solo segundo en ponerse a disposición de las familias bahienses, juntando donaciones, como decíamos, a lo largo y a lo ancho del país, y en nuestro caso, como trabajadores de la salud, allí estuvimos también. Quedó al descubierto, como lo dijo la propia ministra Bullrich, contradiciéndose con su gobierno, quedó al descubierto la necesidad de las obras públicas. Ahora pararon todos los camiones de Vialidad Nacional, todos menos uno, el que tiró el monumento a Osvaldo Bayer. Bueno, repudiable absolutamente la política del Gobierno Nacional en materia de obras públicas, repudiable absolutamente la especulación con la que fueron a Bahía Blanca, el Gobierno Nacional, a sacarse una foto. Se llevaron algún par de cachetadas, bien merecidas las cachetadas y los tironeos que le llevaron, y los gritos que los vecinos le dijeron a Patricia Bullrich: embárrate las patas como yo, le dijeron a la ministra Bullrich. Y la verdad, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con esa mujer y había perdido absolutamente todo, así que con todo respeto nos decía que le llenaba de bronca esa hipocresía con la cual ahora se hacen los preocupados. No, a los diputados de esa banca, a los diputados de La Libertad Avanza, todo lo humano les es ajeno, todo lo humano les es ajeno. Señor presidente, el año pasado Bahía Blanca estuvo en el centro de la escena porque estuvimos discutiendo una y otra vez si se instalaba o no la planta de GNL en Bahía Blanca. Ahí, cuando se hablaba de la planta de GNL, todos se querían sacar la foto, porque era la Bahía Blanca pujante, la Bahía Blanca que iba a permitir a las empresas inversiones multimillonarias, la que iba por derrame a llenar los bolsillos de las familias trabajadoras. Nosotros desde nuestra banca lo denunciamos una y otra vez, que eso no iba a ser así. Cuando estuvimos en Ingeniero Guaite, nos confirmaron los vecinos de Ingeniero Guaite, nos decían: estamos en 2025 y seguimos teniendo calles de tierra y nos inundamos cada vez que llueve, y se ha vendido este barrio a las empresas. Por eso es que me parece que hay un debate que se tiene que permitir a partir de esto, y es: ¿cuál es la Bahía Blanca que hay que reconstruir a partir de esto? ¿La Bahía Blanca de las empresas, la de Profertil, la de Cargill, o la Bahía Blanca de las familias trabajadoras? La Bahía Blanca que todavía no tiene para las familias trabajadoras ninguna respuesta concreta para la construcción de viviendas en barrios que no sean anegables, con servicios completos, con todo lo necesario para salir de esta situación acuciante en la que se encuentran. Por supuesto que esto no va a ser posible sin cuestionar quién se lleva la guita, sin cuestionar el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Desde nuestra bancada no solo queremos enviar toda la solidaridad al pueblo de Bahía, no solo nos hemos puesto a disposición con nuestros conocimientos, no solo que hemos estado allí junto a nuestros compañeros, no solo que hemos presentado también un proyecto y diferentes cuestiones, sino que además queremos discutir y traemos el debate de cuál
es la Bahía Blanca, que a partir de ahora se empieza a discutir, porque no, precisamente como lo decía el diputado propinante, hay un antes y un después, y eso tiene que obligarnos a discutir de una vez y para siempre que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional para que ese dinero vaya efectivamente no solo a la reconstrucción de Bahía Blanca, a la reconstrucción de las familias que lo han perdido todo, sino además a las familias trabajadoras que hoy están viviendo el ajuste, uno de los ajustes más grandes de la historia. Muchas gracias, un abrazo grande a Bahía. Gracias, diputado.